ya hemos visto un poco el tema de el método de las secciones, pero es interesante, digamos que con este ejercicio podemos llegar a observar y analizar el método en cuestión, cómo nos puede servir, ¿vale? Entonces les presento este ejercicio en donde ustedes ven que está seccionado en tres partes, 1, 2 y 3. Esas secciones son propuestas de tres ejercicios diferentes que quiero que analicemos. Es importante analizar en este método que básicamente uno tiene tres ecuaciones: sumatoria de momentos en Y, sumatoria de momentos en X y momentos, sumatoria de momentos. Uno puede hacer sumatoria de momentos en cualquier punto cuantas veces quiera, si con eso logra algo. Pero generalmente cuando uno corta la estructura, uno tiene que pensar cuántas fuerzas quedan expuestas. Ejemplo de lo que estoy diciendo: en este primer corte, que se denomina corte 1, en ese primer corte nosotros tenemos aquí el corte 1. Si cortamos, nos va a quedar un elemento y dos elementos, es decir, dos fuerzas, ¿sí? Como tengo tres ecuaciones, pues perfectamente tres ecuaciones me resuelven dos incógnitas, no hay ningún problema. El problema sería que tuviéramos lo contrario, ¿sí? Más incógnitas que ecuaciones. Entonces acá, ya sea que yo trabaje con la parte de abajo, ya sea que trabaje con la otra parte, me va a quedar una fuerza y otra fuerza, ¿sí? Miren que las dos fuerzas son diferentes, una es vertical y otra es inclinada. Cuando la fuerza está inclinada, uno generalmente tiende a descomponerla en sus componentes, esa es una opción. O la otra opción es trabajar los momentos con la distancia perpendicular. A veces esa opción de la distancia perpendicular se hace un poco difícil porque no conocemos la geometría y no la podemos calcular, entonces se descomponen en dos y es mucho más fácil. Digamos que en este caso 1 no tendríamos mucho problema. Analicemos el caso 2. El caso 2 nos está cortando la estructura en tres elementos, es decir, tendríamos tres incógnitas, pero acuérdense que también tenemos tres ecuaciones, o sea, nos quedaría aquí una incógnita, aquí nos quedaría otra incógnita y aquí nos quedaría otra incógnita. Una, dos, tres incógnitas, pero también tenemos tres ecuaciones: sumatoria de momentos en Y, en X y sumatoria de momentos. Entonces creo que esto también se puede resolver sin problema. Ese es el análisis que uno tiene que hacer, ¿vale? Y aquí hay un caso especial que yo quiero comentarles. Aunque por ejemplo, si miramos esto, aquí yo podría proponer un corte de este tipo por acá. Estaría cortando 1, 2, 3 elementos y ahí también es la misma situación anterior, ¿verdad? Yo tendría una incógnita, tendría dos incógnitas y tendría tres incógnitas. O sea que digamos que cuando se presentan esos cortes así, se puede hacer fácilmente, se puede resolver. Pero en este caso, en el caso 3, es un caso especial. Tenemos 1, 2, 3 y 4 cortes. Primero que todo, eso nos enseña que los cortes no necesariamente tienen que ser rectos. Y segundo, que podemos cortar cuatro elementos. Es decir, por ejemplo, si yo hago el corte acá, yo cortaría cuatro elementos. Pero resulta que los cuatro elementos es uno acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá. Entonces miren, dos fuerzas inclinadas que se descomponen en X, componente en X y componente en Y, componente en X, componente en Y. O sea que en realidad va a tener como 6, no 4, sino 6 incógnitas. Pero bueno, si no las descomponemos y son 4, de todas maneras me representan un gran problema para mí. ¿Por qué me representan un problema? Por lo siguiente, miren esto. Si yo hago momentos acá, elimino estas dos y me quedo con dos incógnitas. Si yo hago momentos acá, elimino solo una y me quedo con dos incógnitas. Si yo hago momentos acá, elimino esta y me quedo con tres incógnitas. Si yo hago momentos acá, elimino dos y me quedo con dos incógnitas. Si hago momentos acá, elimino estas dos y me quedo con dos incógnitas. Es decir, siempre por lo menos voy a tener dos incógnitas para sumatoria de momentos. Para sumatoria de momentos yo necesito una sola. Entonces no, o sea, se me dificulta mucho. Es decir,
la lección aquí es que cuando nosotros tenemos una estructura que queremos resolver por el método de las secciones y cortamos 4 barras, casi nunca funciona, excepto en este caso. Entonces mire, este es el caso especial que les quiero mostrar. Si yo corto, me quedaría una fuerza acá, otra fuerza acá, quedaría una fuerza acá y otra fuerza acá. Acuérdense que el sentido es hipotético, puede ser en cualquiera de los sentidos. Aquí yo tengo 4 fuerzas, entonces yo digo, bueno, 4 fuerzas es problemático, pero entonces miren que la configuración del elemento ayuda mucho. Si yo hago momentos acá, elimino 1 y 2, me quedo con 2 incógnitas, no me sirve. Entonces hacer momentos ahí no es lo mejor. Si yo hago momentos acá, elimino solo una y me quedo con 3 incógnitas, entonces eso no sirve. Pero si yo hago momentos acá, elimino una, elimino 2, elimino 3 y me quedo con una incógnita. Y al quedarme con una incógnita ya lo puedo resolver, ¿sí? Entonces este es el caso en donde yo puedo hacer la sección y lo voy a poder, a pesar de que sean 4 barras, las voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque 2 barras, 2 fuerzas están alineadas. Y eso hace que al estar alineadas y yo busque el punto de corte con otra tercera fuerza, ya elimino 3. ¿Sí? O sea, esa es la facilidad de tener 2 fuerzas en un mismo eje. Entonces, si yo hago momentos acá, elimino estas 3 y obtengo este. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es como un casito especial. A veces se puede dar, a veces no, depende de la geometría del elemento. Se toca que revisar, ¿no? Cada caso hay que revisarlo. Entonces, bueno, vamos a resolver el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Antes de hacer esa introducción, pues antes quería hacer esa introducción para que entiendan que este método es de analizarlo, no es de botarse a resolver ahí como locos, como robots, no, hay que analizar. Entonces vamos a hacer el caso 1. Entonces vámonos por acá, nos movemos un poquito, movámonos por acá y analicemos el caso 1. Entonces miren, el caso 1 es este que tengo acá. ¿Y en qué consiste? Consiste en que básicamente yo corté en 1 y quiero hallar la fuerza AC y quiero hallar la fuerza AD, ¿vale? Entonces, para hacer eso, para hallar la fuerza AC y la fuerza AD, yo lo único que necesito es hacer este corte acá, pero obviamente si yo corto aquí van a aparecer una fuerza acá y acá va a aparecer una fuerza aquí. La voy a colocar en ese sentido hipotético y pues la solución me dará si sí o si no. Recordemos que yo voy a analizar la parte de abajo, obviamente la que está más oscura, la otra parte de la estructura para mí desaparece, o sea, yo no tengo nada que ver con eso. Si yo voy a analizar esta parte, me olvido de la otra parte, me olvido de las fuerzas que están en la otra parte, me olvido de las reacciones que están en la otra parte y analizo solo esta parte, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo para resolver esto? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas es haciendo momentos en un punto. Si yo hago la sumatoria de momentos en un punto, tengo que escoger un punto que me permita a mí hacer momentos, es decir, que me permita eliminar una incógnita, quedarme con una sola incógnita, pero también quedarme con valores, porque si, por ejemplo, si yo hago momentos acá en A, yo elimino C, o sea, es tan bueno hacer momentos en A que elimino a C, pero también elimino a D, también elimino la reacción en Y y la reacción en X, me quedo sin nada que trabajar, entonces eso no me sirve, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago momentos en D? Bueno, si hago momentos en D, eliminaría AD, esta es AD, esta sería AC. Entonces, si yo hago momentos en A, elimino AD. Muy bien, me quedo con AC, me quedo con 38 y me quedo con 30. ¿Listo? Entonces, perfecto, vamos a hacer sumatoria de momentos en AD y eso debe ser igual a 0, ¿vale? Listo, entonces ya haciendo el análisis hay que tener en cuenta que vamos a tener la carga AC que está a 50, o sea, la distancia perpendicular entre AC y el punto de momento es 50, esta distancia de acá. Entonces tendría yo, sistema de convención de signos, positivo, negativo. Entonces empiezo, AC me la hace girar en este sentido, eso es positivo para mí. Entonces sería AC multiplicado por 50, que es la distancia perpendicular,
o sea esta, distancia perpendicular entre el eje AC y el punto. Listo. Siguiente, 38. 38 la hace girar en el sentido positivo también. Entonces más 38 multiplicado por la distancia perpendicular entre 38 y AC es 50. 50 otra vez. Y 30 que también la hace girar en sentido positivo. Más 30 multiplicado por la distancia perpendicular entre AC y 30. Entonces miren el eje de AX, perdón, y 30, perdón, entre la carga de AX igual a 30 y D. Entonces es esta distancia de acá que es 40, ¿verdad? Entonces 40 por este lado y esto es igual a 0. Muy bien. Entonces tenemos que hacemos las operaciones 50 AC más 38 por 50, eso no sé cuánto me da, vamos a hacerlo, y más 30 por 40, 3 por 4, 12, eso da 1200, muy bien, y 38 por 50, ya lo hago aquí mismo en la calculadora, 38 por 50, a 1900, 1900 más 30 por 40, 30 por 40 a 1200, 1200, 1200. Ahora 1200 más 1900 me da 3100. Listo, entonces tendría 50 AC más 3100 igual a 0. Paso cualquiera de los dos al otro lado, para poder despejar AC, me da 50 AC igual a 3100 dividido entre 50. Listo. O sea, pasé el 50 para allá, me quedó el AC solito. AC, entonces AC es igual a 3100 dividido entre 50. Ya lo hago. Dividido entre 50. Da 62. AC me da 62. Muy bien, 62. Obviamente previo para hacer este ejercicio yo tuve que calcular las reacciones, ¿sí? Ahí aparecen las reacciones, aquí en el ejercicio no aparecen, yo ya las calculé, pero pues obviamente ustedes tienen que calcularlas antes de realizar el ejercicio. Yo no hice el cálculo porque pues eso es un tema ya visto y ustedes saben cómo se calcula. Bueno, entonces AC me dio 62, listo, ya hallé el valor de AC. Ahora tengo que hallar AD, listo. Entonces, ¿cómo hago para hallar AD? Bueno, hay varias maneras. Una muy sencilla es utilizando las fórmulas de un vector inclinado. O sea, cuando uno tiene un vector f y quiere hallar fy y fx, quiere hallar fy y quiere hallar fx, hay unas fórmulas que me relacionan fy es igual a f por el seno de teta, ¿sí? Y fx es igual a f por el coseno de teta. ¿Listo? Entonces, yo puedo descomponer la fuerza AD, la puedo descomponer en una componente en X y en una componente en Y, ¿sí? Vamos a pintar la componente en Y en otro color. Si yo tengo esa fuerza AD, este sería ADY y este sería ADX. ¿Listo? Y esas dos fuerzas, esas dos componentes ya me van a representar el vector. Es decir, si yo trabajo con las componentes, me olvido del vector, ¿sí? Muy bien. Teniendo esto ya descompuesto, es muy sencillo porque lo que yo puedo plantear es una sumatoria de fuerzas en X o una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo lo queremos hacer? Como sea. Por ambos lados nos da porque, mire, ¿cuántas fuerzas hay en Y? Hay una AC, que ya la conocemos. Hay dos AY, que lo conocemos. Y no hay más. Y AD. Entonces, si yo tengo esas tres fuerzas, pues puedo despejar AD, hacer la sumatoria de fuerzas y despejar AD. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Hay una y hay dos, o sea, tengo la de 30 y tengo AD. Entonces
también sería lo mismo, ¿no? Es decir, miren, ahí como pinté AD, parece que está correcto, porque 30 ya lo sabemos y va en este sentido, AD tiene que ir en el otro sentido. ¿Cuánto valdría AD? Entonces si yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo digo las que van hacia allá son positivas, las que van hacia acá son negativas. Entonces las que van hacia allá son positivas, AD me da positivo menos 30 que va en el otro sentido igual a 0. AD entonces es igual a 30. ¿Listo? Entonces ya sé cuánto vale ADX, 30. ADX, no AD, ADX. Pero si yo sé cuánto vale ADX, con esta formulita de acá puedo reemplazar esto y hallar cuánto me va a valer AD. Simplemente utilizando esta fórmula y utilizando el ángulo, ¿no? Necesitamos para eso el ángulo. Ese ángulo es igual a K, que es de 39 grados, ¿sí? Entonces lo podemos hacer perfectamente. Hagámoslo acá mismo. Vamos a movernos un poquito. Perdón, este no es el botón de moverse, es este. Sí, es este. Entonces movámonos un poquito, a ver cómo nos movemos para no perder pantalla. Eso, así, listo. Entonces yo puedo perfectamente decir que ADX es igual a AD por el como es X es coseno, sí, por el coseno, AD por el coseno de 39 grados. ¿Listo? Entonces ADX lo conozco, es 30, lo reemplazo, 30. Es igual a AD, que no lo conozco, que es lo que yo quiero conocer. Y el coseno de 39 grados lo puedo hallar con la calculadora. Simplemente colocar coseno de 39 y ya. ¿Listo? Entonces coseno de 39 me da 0.77 por 0.77. Y miren lo siguiente, yo quiero despejar AD. AD está siendo multiplicado por 0.77. Entonces lo que debo hacer es pasar el 0.77 al otro lado, dividir. Entonces me queda 30 dividido entre 0.77. Y eso es igual a AD. ¿Listo? Entonces si yo cojo 30 en la calculadora, coloco 30 dividido entre 0.77, a ver, 30 dividido entre 0.77 me da 38.96. entonces AD es igual a 38.96. ¿Listo? Entonces ya tengo el valor de AD y ya tengo el valor de AC. AD vale 38.96 y AC vale 62. Y ya, el ejercicio está resuelto. Entonces, bueno, ese es el primer ejercicio. Digamos que analizando el primer corte que propusimos. Espero que se entienda. Bueno, voy a dejar ahí y en el otro video analizaremos las otras dos posibilidades. Listo, muchachos.